33.000 millones de euros es la cantidad que se va a recortar, que van a perder los pensionistas españoles en los próximos 9 años, lo ha dicho el Gobierno. 37.000 millones de euros es la cantidad que el Gobierno prestó supuestamente a los bancos y hoy nos enteramos que es el dinero que regaló a los bancos. Nos preguntamos desde el Partido Socialista si hay algún extremeño que no se sienta engañado, defraudado por los gobiernos de Rajoy y de Monago entre lo que prometieron y lo que han hecho. Que levante la mano. Que levante la mano si hay algún extremeño que no se siente defraudado, engañado. Consideramos que la mayor parte del pueblo extremeño se siente decepcionado, engañado, defraudado por todo lo que dijeron que iban a hacer y todo lo contrario que han hecho cuando han estado y cuando están gobernando. Dijeron que no tocarían la educación y tenemos a jóvenes y niños que ven cómo la educación pública va marcha atrás y en picado. Cada día cuesta más el poder estudiar a cualquier joven o niño de nuestra región. Dijeron que no iban a tocar la sanidad y vemos como cada día la sanidad atiende en peores condiciones, sanidad pública, a cualquier enfermo de nuestras comunidades autónomas. Sabemos realmente, y lo vamos a decir muy claro, cuál es el objetivo del PP. Es no invertir en educación pública, es no invertir en sanidad pública, es no invertir en un sistema público de pensiones. No quieren servicios públicos, quieren negocios privados, quieren que con estos servicios públicos se conviertan en negocios privados, quieren que los derechos pasen a ser bienes que se venden y quieren que los ciudadanos pasen a ser clientes. Que cuando volvamos a gobernar, la educación pública volverá a ser la primera. Que se olviden todos aquellos que quieran hacer negocio con la educación pública en nuestra región. Cuando el PSOE gobierne, no podrán salirse con la suya. Cuando el PSOE vuelva a gobernar, la salud pública en Extremadura volverá a ser la primera. Que se olviden los negociantes, los especuladores que quieren hacer negocio con la salud, con las necesidades sanitarias de los extremeños. Cuando el PSOE vuelva a gobernar, no podrán hacerlo. El Partido Socialista, cuando vuelva a gobernar, hará que el sistema público de pensiones sea el primero. Y que se olviden todos los que hoy se frotan las manos viendo o queriendo hacer negocio con sistemas privados de pensiones. No lo vamos a consentir cuando el PSOE vuelva a gobernar. Los pensionistas de Extremadura, cuando el PSOE vuelva a gobernar, volverán a tener actualizadas sus pensiones como lo han hecho los últimos años. Y no tendrán que pagar medicamentos con este injusto, indiscriminado y cruel copago tanto en las farmacias como en los hospitales.